Continuamos en Calzada Política en esta charla con Mario Castillejos sobre fútbol, sobre poder y todo lo que hay ahí en medio. Mario, como lo comentábamos junto con David aquí en la mesa, nos gustaría hablar del fútbol regiomontano, porque creo que es un caso muy sui generis a nivel nacional, seguramente, y tú has sido muy cercano, casi me atrevería a decir parte, por tu herencia, pues del desarrollo del fútbol regiomontano. O sea, ¿cómo se construye para ti Monterrey como esta plaza tan fuerte de fútbol? Yo me atrevería a decir la principal plaza de fútbol en el país y una de las principales de América Latina. Bueno, la verdad que la actividad futbolística en Guadalajara y la Ciudad de México es muy grande, o sea, no tampoco la puedo... Sí, claro. Nosotros somos bastante localistas, o somos muy orgullosos de lo nuestro, pero sí va a ser, ¿eh? Yo no dudo que la actividad económica que genere y que provoque el fútbol regiomontano del país va acabando siendo pauta. Ahora, hablar de la historia de cómo se va dando esto es parte del fenómeno mundial del fútbol. Una cosa va dando con otra. De hecho, lo voy a decir, Fernando Calife está a punto de sacar a la luz pública un documento que el Club de Fútbol Monterrey, FEMSA, lo contrató, que es la historia del Club de Fútbol Monterrey, en un documento que para mí, periodísticamente, en hora y media o tal vez dos, tiene plasmada la historia del Club de Fútbol Monterrey y de la mano la historia, cómo se fue generando este fenómeno a través de todos los personajes. Cerca de 95 entrevistas tiene a lo largo de muchas las hizo no nomás en Monterrey, sino en muchos lados de Sudamérica y hasta en Europa, y a lo mejor va a quedar más claro, pero la pregunta específica va de la mano la respuesta del fenómeno del fútbol. El fútbol que veíamos y el tamaño de la industria del fútbol no era ni industria del fútbol en 1900, en los 80 y en los 90 y de repente esto explotó, y la verdad que encontrar una causa de por qué explotó de esta manera no te lo podría resumir en 1 o 2 minutos, pero explotó. O sea, lo que es un hecho es que explotó. ¿Y qué tan importante va a ser la ciudad de Monterrey? Aquí están las condiciones dadas. Aquí hay afición, hay industria que apoya a esas firmas de manera seria y ya tienen una actividad autosuficiente que genera flujos de efectivo negativos y que tiene capacidad para crecer. Aparte, el mercado mexicano, si bien es cierto, lo domina en cuanto a número de seguidores Chivas y América o América y Chivas, en el vacío de espectáculo en las pantallas de televisión no es de nadie. Claro. No hay una supremacía futbolística constante. Entonces, el gusto del aficionado del día a día o del partido a partido, de fin de semana, está a la mano de quien lo pueda tomar. Si bien es cierto lo de Guadalajara, tenemos que hablar que la grandeza de Guadalajara fue en los 50. En los últimos 30 años ha ganado un título. Lo de América se ha mantenido, sí. Ha dado bandazos o no, pero realmente tampoco el América en los últimos 20 años tiene una supremacía sobre el fútbol. La generación de menores de 30 a 25 años saben que el América es grande por lo que le han contado. ¿Ves más a Toluca? Podría ser que más a Toluca, tal vez más a Pumas, pero de todas maneras, una cosa es que tú consumas el contenido, otra cosa es que te declares seguidor. Claro. Yo no le voy al Real Madrid y yo veo al Real Madrid. Claro. Y a mí, que tú te pongas la etiqueta, yo soy toluqueño, mira los cacahuates, prende la tele para verme, sí. Eso es lo que quiero de ti. ¿Por qué? Porque me das más rating, al darme más rating puedo cobrar más por mis derechos televisivos, claro, y a la vez puedo cobrar más por mis patrocinios. Monterrey el otro día no tuvo empacho en hacer público su balance y cambió de asociación civil, cambió de sociedad anónima a asociación civil, porque tuvo que pagar impuestos en los últimos ejercicios fiscales. Y yo ve de las partidas del total de sus ingresos, Monterrey declaró ventas por más de 650 millones de pesos en los últimos 2 ejercicios, 650 y 650. Pero lo que más me llama la atención es que el 40% de esos ingresos eran producto de comercialización. Ni era producto de ingresos audiovisuales, televisión, ni tampoco eran producto de taquilla o día de juego, que se le llama. Jerseys, gorras. Era del jersey y era de los patrocinadores. Y eso tiene que ver con el aficionado, obviamente. A mí me gusta mucho cuando Villoro habla de su misma evolución como aficionado. Y es lo que me gustaría preguntarte. Necaxista sufrido, Villoro. La evolución del aficionado regiomontano, ¿cómo ha sido esos pasos en los últimos años? Yo creo que el aficionado de los 60 contra el de los 70 contra el de actual, lo único que ha cambiado es la cantidad.
O sea, la pasión de la misma visión. pasión. Claro. El aficionado sabe de fútbol y debe saber de fútbol lo que debe saber de fútbol. Un día yo le preguntaba, no quiero decir un día como si todos los días lo hubiera visto, pero un día que tuve la fortuna de platicar con Jorge Valdano, le preguntaba a Jorge Valdano, ¿dónde está el conocimiento del fútbol? Volteó y me dijo, muy buena pregunta. ¿Quién sabe de fútbol? Es muy buena pregunta. Es más interesante, y tú que citas a Villoro, convertirte como Villoro. Yo prefiero ser aficionado de los aficionados. Observar el fenómeno social es mucho más interesante que el mismo juego, o el juego no lo vas a poder entender sin voltear al fenómeno social. Yo por eso le digo al periodista de fútbol, no voltees a ver la cancha, salte del estadio y ve el todo. Claro. No nomás te salgas del estadio, súbete al Cerro de la Silla y ve la ciudad. Es más, no te subas al Cerro de la Silla, agárrate un avión y ve el país, o subes de un satélite y ve el mundo. En la medida que lo veas como un todo, vas a entender mucho más por qué pasan las cosas. Pareciese que los directivos no saben de fútbol, los dueños de fútbol saben mucho de fútbol, pero no del offside, ni cómo pegarle a la pelota. Es como decir, don Eugenio Garzazada no sabía hacer cerveza. A lo mejor no sabía hacer cerveza. No sabe del negocio del pero fútbol. produjo la industria cervecera en México. Hay un fenómeno, yo como Rayado y voy al estadio, veo Ya saliste del closet. al llegar los aficionados al estadio, la dinámica que existe en el arribo a los estadios, de la adicción que se pone en la avenida, que le dan oportunidad de hacerlo, el estacionamiento privado que cuesta una lana para la mayoría de la gente que puede ser accesible, el fenómeno social de la mezcla de todos entrando a un estadio nuevo, es increíble para sentarse a analizarlo lo que significa esto. Y eso es un muy buen punto porque en esta ciudad en particular, en este país, pero en esta ciudad en particular, que es tan dispar en sus realidades sociales y donde hay mucho más dinero que en la mayoría de las plazas de México, hay pocos espacios donde confluyan las diferentes clases. Y el estadio es uno de ellos, aunque esté dividido en tribunas, pero es de los pocos espacios donde las clases sí confluyen. El del fútbol es un mosaico de toda la sociedad, o sea, porque de otra manera el fenómeno no existiría. La necesidad de afiliarte es una necesidad humana. Es un tema de identidad. Es un tema de identidad. Y aquellos que no son nadie de lunes a viernes, por las injusticias sociales, un día se ponen una camiseta y ya son alguien, y juntos son más, y hasta son temidos. De ser humillados por la sociedad de lunes a viernes y por la desigualdad económica y política, te pone una camiseta y ese día con los iguales a él son respetados y temidos. O sea, por eso existen. Era imposible que las barras no existieran, y alguien decía, es un fenómeno que importamos de Argentina por la naturaleza propia de identidad y la necesidad de afiliación se dan. Aquí parece mentira, pero en cualquier plática social o de negocios, la tercera pregunta es, ¿tú eres tigre o rayado? Sí, es sin cierto. duda. Y define muchísimo eso. Pero yo tenía otra peor con mi papá. Me decía mi papá, ese muchacho es buen muchacho. ¿Por qué? Porque es rayado. O sea, todavía mi papá iba un poquito más allá. Yo la verdad que nunca tuve esa pasión, que tampoco la comulgo, pero al tener un gusto afín a mí, era como yo. Claro. Y como yo me quería mucho, pues él también lo quiero. Mario, ya para cerrar esta cápsula, ¿cuál sería tu análisis de la actualidad del fútbol regiomontano? Porque creo que ha cambiado mucho los últimos 20 años. Yo empecé a ir al estadio, que soy tigre, y así estamos aquí saliendo del... cuando Jorge Vieira, en la 92-93, después de los Cobos, terribles temporadas, el descenso, y en ese entonces el estadio no se llenaba, Mario, antes del descenso. No, bueno, pero la verdad... lo que quería preguntarte es, ¿cuál es tu visión de las directivas hoy por hoy y hacia dónde están llevando la industria del fútbol regiomontano? Y sobre todo, ¿qué ves hacia el futuro? Pero, nomás, los dos van en la misma dirección. Pareciese que uno tal vez por un camino diferente, pero va en la misma dirección. Porque las circunstancias de los últimos 5 años eran diferentes, uno por los aforos de los estadios. Uh-huh. Monterrey, con este estadio, con 52,000 aficionados, que antes tenía y nomás podía vender 27. La experiencia del fútbol ya no solamente cambia el juego. Hoy ir a un partido de fútbol te venden toda una experiencia. Esto es como ir a Disneylandia o a un parque de diversión. Uh-huh. Es toda una experiencia y tienes que tener a Mickey Mouse, a Cristiano Ronaldo. O sea, la gente va y prende la tele o va a un partido de fútbol y específicamente quiere ver a sus ídolos y hay que crear ídolos. Pero es toda una experiencia. El estadio
Vancomer está hecho para que la gente llegue 2 horas y se quede 2 horas después del juego. Es toda una experiencia. La experiencia de ir al estadio de Tigres dentro de un inmueble hecho en 1900 construido, empezado en 1963, se empezó a construir, 67 inaugurado. Así es. Se ha logrado tener esa vida propia de toda una actividad. Ver a todos aquellos con una camisa oficial de más de $1,000, todos, donde todos rehúsan a la piratería. La piratería se abolió en esta ciudad porque el aficionado no quiere piratería. Es elite ir al fútbol, sí es elite. Barato no es. ¿Pero qué es barato hoy? Ir al cine tampoco es barato. Ya se generó la necesidad y la gente la paga. Y paga el servicio. Hoy en un palco del BBVA, una orden de comida para 10 te sale como una cuenta en el granero. Sí, sin duda. Más o menos. Más o menos. A lo mejor no, pero por ahí vamos, ¿no? O sea, y la gente lo paga. Y lo va a pagar si recibe a cambio lo que espera. Ahora, y también creo que también, David, esta parte será interesante. Nada más lo último. Sí. Fuera de lo consumo y de voltear a ver solamente los estadios, quieren nacionalizar a los equipos, no ganando afiliación, sino prendiendo televisión. Así es, claro. Y precisamente a ese punto iba. O sea, que el hecho de que Tigres haya llegado a la final de una Libertadores, que hoy tenga un jugador que es seleccionado en Francia, o sea, es el tipo de cosas que yo creo que están empezando a hacer que la gente los voltee a ver. Monterrey con su estadio, con las CONCACHAMPIONS que ganó en los últimos años, jugando el Mundial de Clubes. ¿Ahora qué pasa con este fenómeno de Tigres? Porque me toca ver un poco de lejos el mundo del fútbol, o bastante lejos, y el rector estuvo con nosotros platicando hace nada. Nos hablaba de todo el deporte de la universidad, pero no del equipo de fútbol. No, porque está descentralizado. Sí, o sea, ¿Qué pasa con Tigres y su relación con la universidad? Hay un comodato. O sea, la universidad se encuentra con el equipo de Tigres sumergido en el descenso en la primera. Iba a morir. Aparte, en los 80s y en los 70s las universidades auspiciaron muchos equipos de fútbol. El modelo era ese. Pero hoy no podemos conceptualizar que un peso de la universidad en los últimos 20 años vaya destinado. Porque si bien es cierto, se genera hoy flujos de efectivo negativos, es un negocio de riesgo. O sea, es un negocio de riesgo y la universidad no puede poner en juego su patrimonio. Es inversión para educación. En un negocio de riesgo. Claro. Tener un equipo de fútbol en una universidad, y no quiero hablar del modelo de Pumas porque realmente siempre ha estado descentralizada el riesgo, pero aquí en la universidad no estuvo así. Y que el rector o que la universidad tenga una cuadra de caballos para que corra el hipódromo de las Américas, lo mismo. O sea, no puedes distraer un peso de la educación, de inversión en educación, en un espectáculo profesional de fútbol. Es dinero público. Que tiene riesgo. Porque aquí como se puede ganar, se puede perder y se puede perder bastante como lo perdió una vez la universidad. La universidad se ve inmerso en un problema con un equipo y una franquicia que habían perdido. Llega Cervecería y Cemex en conjunto, hacen un contrato de comodato 15 años y lo suben. Hoy la universidad, si bien es cierto, no maneja los destinos de Tigres, tiene los derechos de la marca y la franquicia es de ellos. Porque el comodato es como tal. Sí. Hoy tienen una marca y una franquicia más grande, que yo creo que vale cerca de $85 millones. Con unas instalaciones en la hacienda que son terrenos de la universidad que tienen un valor porque le han dado vida. La universidad hizo el mejor negocio del mundo, aunque le pegó en el orgullo que la comunidad universitaria no manejó el equipo de fútbol. O cuando lo manejó, lo mató. Pero no lo sustrajeron de la universidad, que eso fue algo importante. Mario, tenemos que cerrar esta cápsula y además de agradecerte, pues invitarte a que sigamos en esta mesa dialogando todos estos temas. Encantado. David, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y continuaremos con más pasión en Calzada Política.